Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Esto que acabas de ver ocurrió hace un año. Soy Jesús Martín Mendoza con toda la información por el 8 a las 2. Esto que acabas de ver ocurrió hace un año, en la mañana del 24 de febrero. Así fue como el presidente Vladimir Putin en ese entonces anunciaba el inicio de una operación militar en Ucrania. El objetivo, según el mandatario, era la desmilitarización y desnazificación, sí, desnazificación de Ucrania. Él insiste que Ucrania está gobernado por un gobierno neonazi o pronazi. Inmediatamente después de eso hubo informes de explosiones en ciudades ucranianas, incluyendo Kiev e incluyendo Kharkov. Un año de aquellos anuncios y los primeros acontecimientos. Han pasado 365 días. Después el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó el primer aniversario de esta invasión rusa con un mensaje dirigido a los ucranianos, en el que defendió los últimos 12 meses como un año de dolor, tristeza, fe, unidad. Subrayó que este será el año de la victoria y aseguró que Ucrania no parará hasta que los asesinos rusos sean castigados. Así lo dijo. Так розпочалось 24 лютого 2022 року. Найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. Ми ніколи не заспокоїмось, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. La guerra en Ucrania ha tenido efectos, es cuestión de verlo con diferentes cristales, pero hay quienes aseguran que ha tenido más efectos negativos para el mundo que la misma pandemia. La guerra contra Ucrania ha costado a la economía global más de 1.600 millones de dólares. En 2022 señaló un estudio del Instituto Alemán de Estudios Económicos. Según el organismo, esto equivale a 1.7% del Producto Interno Bruto Mundial. Ahí te puse billones, porque el billón en los Estados Unidos son 1.000 millones. 1.6 billones son 1.600 millones de dólares. Según la investigación, las pérdidas de producción global podrían ascender a alrededor de $1 billón más en 2023, es decir, 1.000 millones de dólares. Sobre los desplazados, la ONU calcula que desde el inicio del conflicto han huido de Ucrania más de 8 millones de personas, en tanto que Estados Unidos aseguró que más de 200,000 soldados han muerto o resultado lesionados a consecuencia de la invasión. Esto es lo que ha trascendido a lo largo de todo este año en cuanto a impactos económicos, en cuanto a impactos humanitarios de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Es el gobierno ruso contra el gobierno de Ucrania. Tras 12 meses de guerra, Occidente ha enviado un contundente mensaje de apoyo a Ucrania. En todas partes del mundo, monumentos y sedes de importantes organizaciones se han pintado de azul y amarillo. Y vamos con esta información aquí en El Heraldo. Este viernes 24 de febrero es el primer aniversario de la invasión rusa y para mostrar su rechazo a la guerra, varios países de Occidente iluminaron sus monumentos con la bandera de Ucrania. En Francia, la Torre Eiffel estará pintada de azul y amarillo hasta el 26 de febrero, mientras que importantes sedes se mantienen hoy con esos colores. Algunas, como la del Parlamento Europeo y la de la Comisión Europea, o el edificio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas, Bélgica. También el Congreso Español, el Parlamento de Portugal, la Embajada de Rusia en Londres y muchos más. Al otro lado del mundo, izaron una bandera ucraniana en Bowling Green, Manhattan, el mismo punto donde George Washington proclamó la independencia de Estados Unidos del Reino Unido. Además, la Asamblea General de la ONU exigió con una abrumadora mayoría el fin del conflicto en Ucrania. La resolución tuvo 141 votos a favor, entre ellos el de México, 7 en contra y 32 abstenciones, entre las que destacan las de China, India, Sudáfrica, Cuba y países africanos.
Mientras este viernes los ucranianos se preparaban para posibles nuevos ataques rusos. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Hace unos instantes tuve el cuidado de precisar que esta guerra es de Vladimir Putin, del gobierno ruso, contra el gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Ese es un problema entre gobiernos. ¿Por qué te comento esto? Porque los pueblos no quieren guerra, ¿eh? Los pueblos no quieren guerra bajo ninguna circunstancia. Y se lo han recordado tanto a Volodymyr Zelensky como a Vladimir Putin. En México, población rusa y población ucraniana alistan ya una protesta contra la guerra. Vamos a entrar con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene toda la información de cómo se alista ya esta protesta. Adelante, Gerardo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Sí, de hecho, a lo largo de la mañana hemos tenido ya la oportunidad de charlar brevemente y con algunas personas de la comunidad rusa y ucraniana que llegaron hasta este punto. Estamos ubicados justo en la Embajada de la Federación Rusa. Por lo pronto tenemos a un manifestante, pero a lo largo de la mañana hemos tenido una serie de protestas y mítines que están diciendo precisamente el término de esta guerra. A un año de esta invasión de Rusia a Ucrania, se da esta serie de protestas y por este motivo tenemos también la presencia de elementos de la policía capitalina. Se espera que las protestas continúen a lo largo del día y de hecho en punto de las 5 de la tarde, Jesús Martín, se tiene programada ya una manifestación, será una movilización, una marcha que va a partir justo de este punto que se ubica en el circuito bicentenario en su tramo José Vasconcelos entre Diagonal Patriotismo y Benjamín Franklin, que estaría partiendo de esta zona, utilizando los carriles de extrema derecha del circuito bicentenario hasta el Paseo de la Reforma y luego continuarían hasta la columna del Ángel de la Independencia, donde se va a realizar un acto de protesta, por supuesto, simbólico. Así que la recomendación que hacemos es que cerca de las 5 de la tarde evitar el circuito bicentenario. Podríamos tener cierres a la circulación debido a estas manifestaciones, pero por lo pronto tenemos un circuito interior completamente abierto debido a que poco a poco se están comenzando a llegar los simpatizantes. De hecho, tenemos también hasta hace algunos momentos teníamos comunidades de otras nacionalidades justo apoyando esta serie de movilizaciones, pero por lo pronto ya tenemos un poco más tranquila la situación en este perímetro. Únicamente se mantiene el cerco de la policía capitalina a la distancia por cualquier tipo de incidente que pudiera generarse justo en este punto. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte y por supuesto vamos a seguir muy pendientes. Muchas gracias, Gerardo Galicia, por la información desde las instalaciones de la Embajada de Rusia en México. Gracias, Gerardo. Hasta luego.